Bienvenidos a la serie Data Science. Antes de comenzar cada episodio, quiero aclarar que esta serie no es un tutorial y una fuente oficial de aprendizaje. No proporcionará instrucciones paso a paso sobre cómo realizar tareas específicas. En cambio, la serie está diseñada como una charla explicativa sobre diversos temas relacionados con la ciencia de datos. Si buscan tutoriales detallados, este no es el lugar. Sin embargo, si desean explorar conceptos, ideas y obtener una visión más amplia de este campo académico, han llegado al sitio correcto. Disfruten del episodio. Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de la serie Data Science. En este episodio vamos a sumergirnos en los puestos de trabajo que genera la ciencia de datos. Y también para poder ubicarlos vamos a ver las distintas etapas de un proyecto. Así que dicho esto, vamos a empezar. Bueno, como podemos observar, estamos en la página oficial de Amazon Web Services. Y tiene este apartado de What is Data Science que te explica un poquitito justamente qué es la ciencia de datos. Y está muy bueno porque te da un poco de casos en los cuales se utiliza para que ustedes se puedan guiar, los beneficios de la ciencia de datos para los negocios. Les recomiendo que miren esta página, está muy bueno. Y acá vemos un caso típico de un proyecto de ciencia de datos, en los cuales te explica paso a paso lo que hay que hacer para, pasar de los datos crudos y que están en la fuente hasta un modelo. Entonces, primero vamos a obtener los datos. Bien, esta parte es la más difícil de todas, creo yo, o casi siempre suele ser lo más engorroso, y está llevado a cabo por una persona, por un puesto llamado ingeniero de datos. La ingeniería de datos es algo increíble, creo yo. Hay un montón de software acá. Por ejemplo, para analizar datasets muy grandes tenemos software como Apache Spark, que con Python tenemos las librerías de PySpark, las cuales vamos a ver en esta serie de ciencia de datos, por arriba obviamente. Y también otras herramientas para schedulear, por ejemplo, como Apache Airflow. De hecho, lo último que abrí en el puerto 8080 fue Airflow, por eso aparece con el simbolito de Airflow. Es muy divertido, pero es verdad que este proceso suele ser el más difícil porque imagínense, están obteniendo datos de una fuente que no saben cómo los van a recibir, no saben cuál va a ser el estado de los datos, no saben el peso que va a tener los datos, cuántos datos basura o que no son importantes van a estar. Hay que tener mucho criterio. Realmente ser ingeniero de datos es toda una experiencia difícil. Yo no soy ingeniero de datos, pero sí que trabajé en distintas POC en mi trabajo, distintos proyectitos que me asignaron, y ahí aprendí herramientas como digo, Apache Airflow, Apache Spark, poder manejarte bien en la nube, saber herramientas como Docker, Git. Todo esto lo vamos a ver en la serie y la idea es que ustedes puedan entender de qué se trata cada uno de estos software. Y junto con el ingeniero de datos, acá podríamos decir que también un administrador de bases de datos que se te dé los permisos, que mantenga justamente las bases de datos, que se asegure que todo esté funcionando bien. Vendría, yo creo, ya desde acá, desde este principio, porque si no, ¿a qué base de datos lo vamos a mover, no? Y también hoy en día separan entre lo que es ingeniería de datos y arquitectura de datos. Entonces vamos a tener ingenieros de datos y arquitectos de datos. Entonces, mientras el ingeniero de datos va a crear el pipeline, que es básicamente una tubería, o sea, por donde pasan los datos desde la fuente hacia la base de datos, que luego el analista de datos y el científico de datos va a hacer request a esa base de datos para poder trabajarlo, que repito, es un trabajo muy admirable porque sin estos se podría decir que no se puede arrancar ningún trabajo de datos, ningún proyecto. Y el arquitecto de datos lo que hace es setear la infraestructura para poder manejar volúmenes de datos, también para poder garantizar la escalabilidad del sistema. Entonces, si vamos a hacer todo el pipeline en cloud y vamos a hacer todo el proceso del proyecto en la nube, vamos a utilizar en Amazon Web Services, por ejemplo, distintos servicios, y esos servicios forman parte de toda la infraestructura que se tiene del proyecto, y eso, por ejemplo, vendría a setear un arquitecto de datos. Entonces setea la infraestructura. Luego vemos la limpieza de datos, que trabajar con datos que faltan, arreglar errores de datos. Y acá en un curso una vez dijeron que hay dos etapas de limpieza de datos. Una que es la principal, la más grosa y potente, que es la que hace un ingeniero de datos en su proceso de ETL, o sea, Extract, Transform and Load, extraer, transformar y cargar. Por lo que acá también vamos a encontrar a los ingenieros de datos, pero cuando el analista de datos, por ejemplo, carga los datos para poder hacer un dashboard, por ejemplo, o el científico de datos va a entrenar un modelo, ya vamos a llegar a eso, entonces ahí también hacen una limpieza de datos. Acá en Explore Data literalmente es visualizar,
hacer estadística descriptiva. Básicamente, la estadística tiene dos ramas principales, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Ya hablé de esto en mi video de licenciatura en economía y expliqué un poquitito qué es la estadística. Y esto sí que está llevado a cabo por un analista de datos. Luego al analista de datos se lo vuelve a llamar, pero desde el vamos es importante que se pueda hacer un análisis de datos para ver cómo, digamos, en dónde estamos parados, ver en retrospectiva qué es lo que sucedió. Luego, Model Data. Acá vemos que introduce el concepto de Machine Learning. En esta etapa vamos a tener científicos de datos, vamos a tener probablemente estadísticos, si es que los contratan, porque generalmente ese trabajo suele ser de científico de datos, y también Machine Learning Engineers. O sea, ingenieros de Machine Learning. Que repito, muchas empresas hacen todo junto. Que de hecho, muchas empresas tienen un científico de datos que hace todo. Hace la parte del ingeniero de datos, la parte del arquitecto de datos, la parte del analista y del científico. Está bien, está mal, depende de la cultura empresarial de cada organización. La verdad, no soy quien para juzgarlo. Pero bueno, me parece que es bastante y que puede, digamos, atacar un poco la voluntad del trabajador que dice, yo me metí en esta empresa para, no sé, hacer modelos predictivos y me están haciendo hacer procesos de ETL todos los días. Eso hay que hablarlo en las entrevistas, repito, siempre que haya buena comunicación. En este proceso de modelar los datos, lo que se va a hacer es en parte entrenar y en parte testear. Acá tienen que tener criterio, porque si testean mucha cantidad de datos, pero lo entrenan con muy poquitito, no va a ser muy bueno, va a tener muy poca precisión ese modelo. Hay que saber de estadística acá. Yo particularmente nunca escribí ningún modelo de Machine Learning. Hice los procesos anteriores, el de ETL y el análisis de datos, que de hecho mi puesto principal es analista de datos. En Machine Learning lo único que hice, el único contacto que tuve fue documentar código, porque estaban cerrando con un cliente y necesitaban documentar rápido el código, es lo único que hice. Pero bueno, nada, es muy interesante. Muchos de hecho se dedican a esto y les apasiona y está buenísimo. Les recomiendo que vean esto bien en detalle. Y por último, interpretar los resultados que está llevado a cabo por ese analista de datos que dije que íbamos a volver a llamar luego. Entonces, viéndolo en términos generales y un análisis bastante burdo si se quiere, se puede decir que primero el ingeniero de datos junto con el arquitecto de datos setean todo para que funcione bien, extraen los datos para que esté todo ordenado y todo perfecto para que el analista de datos haga su primer análisis, el análisis descriptivo en retrospectiva para ver de qué se está tratando todo. Y ahí viene el científico de datos a crear un modelo en base a estos datos para poder hacer predicciones, para poder ver a futuro, generar un insight. Y ese insight, el encargado de demostrar ese insight es el analista de datos. El encargado de interpretarlo, de mostrarlo. Porque ustedes a su jefe o a su cliente no le van a decir, mira, acá tengo el modelo, correlo y fíjate qué pasa. Es importante demostrar qué puede pasar, mostrarlo en un dashboard, por ejemplo. Entonces acá lo importante es que ustedes puedan entender cómo pasamos de datos que si bien no son un punto de partida, sino que es un punto de llegada desde el punto de vista de la metodología de investigación, porque no es que los datos están ahí simplemente, hay investigadores que aplican técnicas tanto de carácter cuantitativo como cualitativo para poder obtenerlos, qué sé yo, por ejemplo, cualitativo puede ser una encuesta, una entrevista, un focus group, lo que sea, y de carácter cuantitativo podemos pensar, no sé, en un termómetro que me genere datos y me lo suba en una base de datos constantemente, y esos son números, son datos cuantitativos, y recién ahí ingresan a una base de datos con este pipeline que setea el ingeniero de datos para que luego se pueda trabajar con estos datos y que esté todo limpio y todo lindo para que el analista pueda decir, no, yo me quedo con estas dos columnas de acá, las otras las borro, que es otro proceso de limpieza, pero no igual de exhaustivo que el de un ingeniero de datos. Y por último, poder hacer el modelo predictivo. Entonces acá entendemos cómo pasamos de esos datos, se pasa a información, una información poder comprender de qué se está hablando, luego poder hacer un insight, poder comprender cuál de esos datos son los verdaderamente importantes, y por último, tener lo que se conoce como wisdom, ya tener una solución. Yo el otro día estaba dando una clase de análisis de datos y había dado el ejemplo de que tenemos, no sé, una lista de reproducción de Spotify con los géneros, con los artistas, con, no sé, la duración de las canciones. Y lo importante primero es reconocer de qué se trata. Estas son preferencias, analizándolo para comprender qué música le gusta a la persona que está escuchando la cancioncita en Spotify. Luego lo importante es establecer patrones, saber qué es lo que está sucediendo. Decir, bueno, a tal hora está escuchando esta persona esta canción, y ayer también, y antes de ayer también, y el mes pasado también. Podemos crear una lista de reproducción recomendada para esta persona para que a esa hora reciba canciones similares.
Y ahí la persona dice, wow, el algoritmo me conoce perfectamente. Y de esto se trata, hacer un poquitito modelos con los datos. Así que bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que se haya entendido. Así como Amazon Web Services explica esto en su página y pone grafiquitos y todo lindo, también lo hace Microsoft con Microsoft Azure. Publican bastantes cositas acerca de la ciencia de datos y las etapas, los puestos, todo eso. Y lo mismo Google con Google Cloud Platform. ¿Y por qué lo hacen? Porque son herramientas que se utilizan en el día a día de los proyectos de ciencia de datos y proyectos de IT en general. Y es importante que todos ustedes haga research con todo esto y pueda extraer información para luego, saber de qué se habla cuando se habla de ciencia de datos. Bueno, gente, nos vemos en el siguiente episodio y muchas gracias por mirar el video. Chau, chau.